tu palabra, Señor, por la salvación, Padre, por tu Santo Espíritu. Qué bueno poder venir delante de tu presencia, Señor, ponernos en tus manos, Padre amado, y poder ser portavoz, Padre amado, de la palabra tuya, Señor. Ser continuidad, Señor, en el Evangelio de Cristo, Padre amado, y poder, Señor, responder a tu llamado y enseñar tu palabra tal y como tú nos las enseñas, Señor. Te pedimos que en esta noche tú nos hables, Padre amado, tú abras nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir esa palabra que es vida, Señor, y que es vida abundante, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre Santo. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este jueves de reflexión. Generalmente los domingos son domingos de reflexión y los jueves son conociendo la palabra. Pero hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado, menos ruido, más verdad. Menos ruido, más verdad, porque hay mucho ruido allá afuera y poco conocimiento de la verdad. Y en esta serie que, como dije, comenzamos la semana pasada, hablamos bajo el subtema informados pero no formados. O sea, cuando saber mucho no significa madurez. Y esta noche, en vez de nuestro estudio bíblico, vamos a continuar, como ya dije, con esta serie. Y hoy vamos a hablar en esta segunda parte de menos ruido, más verdad. Hoy vamos a hablar de cuando se pierde el centro de la verdad. Y los que vieron los anuncios en Facebook Live ya pudieron verificar que eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando se pierde el centro de la verdad. Vamos a hablar del alma sin ancla en una cultura de opiniones. Porque, amada iglesia, vivimos en una época en donde casi todo se discute. Casi todo se discute. ¿Cuántos han estado en una reunión, en un grupo, donde usted, el 90% de lo que está escuchando porque no puede decir nada, no lo dejan? Y si dice algo, lo contradicen. Entran en una discusión, porque todo se discute, todo se relativiza y todo se convierte en una opinión. Usted dice algo y alguien dice, esa es tu verdad. Eso es lo que usted se cree. Eso es lo que usted entiende. Otros dicen, cada tiene su manera de ver las cosas. Y otros dicen, lo importante es lo que tú sientes o lo que tú entiendes, aunque lo que entiendas sea un disparate. Pero cuando la de verdad deja de ser el centro de nuestra vida, perdemos la dirección de la vida. Cuando la verdad deja de ser el centro de nuestra vida, cuando lo que creemos y lo que estamos percibiendo, lo que estamos recibiendo aquí en la mente, no es la verdad. Usted no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, porque pierde la dirección de su vida. Es como un barco sin ancla. No necesita de una tormenta para perderse. Basta con dejar de estar firmemente anclado y la más leve brisita se lo lleva. Y lo mismo ocurre con el alma. Cuando la verdad no ocupa el primer lugar en nuestra vida, las emociones, las tendencias, las costumbres y las voces externas comienzan a gobernar nuestro corazón. Y la Biblia tiene mucho que hablar de esto. Mire que sí, la Biblia tiene mucho que hablar de esto. ¿Sabía usted que la verdad no es una idea? La verdad es una persona. Escríbalo allí si está tomando nota. La verdad no es una simple idea de nuestra mente. Es una persona. Vayamos a Juan 14:6 para ver lo que Jesús dice allí. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es Jesús hablando. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder entrar a la presencia de Dios, nadie va a poder conocer de Dios, nadie va a poder recibir revelación de Dios, sino a través de Cristo. Porque es el que nos lleva por medio de la verdad, que es Él mismo, a la presencia de Dios. Jesús no dijo, yo enseño la verdad. ¿Tú quieres aprender la verdad? Ven a mí, yo te la voy a enseñar. Eso no fue lo que Él dijo. Y tampoco dijo, yo tengo parte de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y esto cambia todo. La verdad bíblica no es una opinión que se debate. Es una realidad encarnada en la persona de Cristo. Yo dije encarnada en la persona de Cristo. Si usted quiere conocer la verdad, usted tiene que venir a los pies de Cristo. Porque en Él Él es la única fuente de toda la verdad. Y lo maravilloso de esto es que Cristo es nuestro centro. Por lo menos debe ser nuestro centro. Y cuando Cristo es nuestro centro, suceden tres cosas en nuestra vida. Nuestra vida tiene dirección. No es que algún día va a tener dirección, es que cuando Cristo es nuestro centro, nuestra vida tiene dirección. Nuestras decisiones tienen criterio. Y nuestro corazón tiene estabilidad. O sea, no va y viene conforme a las circunstancias. Es estable. Sabe para dónde va, sabe para dónde viene, sabe lo que quiere, sabe lo que desea. Entonces, afirmar que Cristo es el centro de nuestra vida significa que Él deja de ser solo una creencia religiosa. No es un concepto más religioso. Y pasa a ser el principio que orienta toda nuestra existencia. Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 18. Dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Colosas. Y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo. Dice, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y esto, amados, es una de las declaraciones cristológicas más profundas del Nuevo Testamento, en donde el apóstol explica quién es Cristo y el por qué debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En palabras simples y sencillas, Cristo es antes de todas las cosas. Esto afirma y habla de la eternidad de Cristo. Jesús no comenzó en Belén cuando nació. Él no comenzó cuando llevaron a María allí con dolores de parto y tuvo el bebé. Ahí no fue su comienzo. Él existió antes de la creación. Él no es parte de lo creado, sino el Señor sobre todo lo creado. Eso hace una diferencia. Dice que todas las cosas en Él subsisten. No solamente Cristo creó el universo, sino que lo sostiene. Toda la vida en este universo, las plantas, los animales, los peces, las aves, Cristo es el que las sostiene. Continuamente las sostiene. La realidad misma permanece en orden porque Cristo la mantiene. Espiritualmente esto significa que también nuestra vida encuentra coherencia y sentido solo cuando está sostenida por Él.
Por eso que una persona que cae bajo un espíritu religioso, donde Cristo es simplemente una idea religiosa, podrá tener mucho conocimiento bíblico, pero ese conocimiento no lo lleva a que crezca espiritualmente. Dice, para que todo tenga la preeminencia. El propósito final es claro. Cristo no ocupa un lugar más en la vida. Ocupa el primer lugar. No es complemento, es el centro. Y lo más que me gusta es cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Porque Cristo es la autoridad y la fuente de la vida de la iglesia de Cristo. Así como el cuerpo depende de la cabeza para dirección y funcionamiento, nosotros los creyentes dependemos de Cristo para que nos guíe, nos una, nos mantenga unidos y tengamos propósito. Por tanto, Cristo es el origen, el sustentador y la autoridad suprema. Por eso toda la vida cristiana encuentra orden, amado, cuando Él tiene el primer lugar en nuestra vida. Y cuando esto no ocurre, se producen tres efectos espirituales profundos. Primero, que nuestra vida no tiene dirección. Por eso usted ve tanta gente por allí buscando propósito. Porque el ser humano naturalmente busca propósito. Cuando Cristo ocupa el centro, la vida ya no se mueve por impulso. Dejamos de ser impulsivos. Dejamos de movernos por emociones o por presiones culturales. El mundo no dicta nuestro rumbo. Cristo es el que dicta nuestro rumbo. Entonces, ¿por qué nos guiamos? Nos guiamos por la voluntad de Dios. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo define hacia dónde nosotros vamos y para qué vivimos. La vida deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Cuando hablo de reactivo es que no vamos a vivir conforme a lo que sucede en nuestro entorno, a nuestro alrededor, por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Se vuelve intencional porque conocemos la voluntad de Dios, que dice la palabra que es santa, agradable y perfecta. Cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, nuestras decisiones, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, nuestras decisiones tienen criterio. Porque Cristo forma nuestra conciencia. Ya no decidimos solamente por conveniencia. No decidimos porque tenemos miedo, ni por beneficio personal. Sino preguntando, ¿esto refleja el carácter de Cristo? Porque todos los días pasamos por circunstancias, suceden cosas, escuchamos noticias nuevas. Algo nos altera la mente y la paz y nos lleva a tomar decisiones. Y en ese momento decimos, pero ven acá, ¿esto refleja el carácter de Cristo? Usted está en un restaurante donde usted sabe que la comida es bien buena y es rica. Y usted va allí y le da un servicio pésimo. Y usted dice, cuando le traen el bill, 85 pesos, este tipo no se merece ni el 5% por el mal servicio que me dio. Ese es el momento para preguntarse, esto refleja, esto que yo estoy pensando, refleja el carácter de Cristo. Porque a lo mejor usted no sabe por las circunstancias que esa persona está pasando. En vez de un 25, de un 20, déjale un 25, póngale una noticia, sabes que Dios te ama, te bendigo. Y es aquí cuando el evangelio se convierte en el filtro moral y espiritual que guía nuestras elecciones diarias.
Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, nuestro corazón tiene estabilidad. Y es allí cuando la paz interior no depende de circunstancias externas. No importa lo que suceda allá afuera, si suben la gasolina, si suben el petróleo, si suben los precios por lo que está sucediendo ahora mismo en estos momentos en el mundo. Yo vivo en paz. Estoy en paz en todo momento. El éxito o la dificultad, la abundancia o la pérdida no determinan nuestra identidad. El corazón encuentra seguridad en algo inmutable, la presencia y la fidelidad de Cristo. Por eso hay firmeza aún en tiempos inestables, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de incertidumbre. Por tanto, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, Él ordena, ilumina nuestras decisiones y sostiene nuestro corazón. Pero cuando Cristo deja de ser el centro, la vida espiritual pierde su eje interno. Y no necesariamente abandonamos la fe, pero comenzamos a vivir desordenadamente y esto produce 3 consecuencias visibles. La verdad se fragmenta. Porque sin Cristo, nuestra referencia absoluta, la verdad deja de ser un todo coherente. La persona empieza a escoger solo parte del evangelio que le resultan cómodas o convenientes. Entonces la verdad ya no transforma la vida por completo, sino que se adapta a opiniones, a emociones o a la cultura. Y la fe se vuelve parcial en lugar de integral. Lo segundo que ocurre cuando Cristo deja de ser el centro es que nuestra fe se vuelve emocional. ¿Por qué? Porque no gobierna el corazón, no gobierna las emociones, comienzan a gobernar la fe. La persona cree cuando siente ánimo y se duda cuando llegan las dificultades. La relación con Dios depende del estado emocional del momento, en vez de descansar en la verdad constante, la cual es Cristo. Y lo tercero que ocurre cuando Cristo deja de ser el centro es que nuestra vida se vuelve reactiva. Sin un centro espiritual firme, la persona vive respondiendo a circunstancias, a crisis, a noticias o presiones externas. Entonces, en lugar de vivir por convicciones, la persona vive reaccionando a lo que sucede alrededor. Falta dirección interna y la vida se mueve por urgencia más que por propósito. ¿Usted cree que usted pueda vivir así? Con una verdad fragmentada, con una fe emocional, viviendo una vida reactiva en todo momento. Y es por eso que cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, nuestra mente se confunde. Nuestra fe se inestabiliza y nuestra vida pierde dirección. Ya no sabe si va y viene. Hoy cree una cosa, mañana cree otra. Pero cuando Él vuelve a ser nuestro centro, todo comienza a ordenarse nuevamente. Y aquí les presento el primer principio de este mensaje. Escríbalo. Quitar a Cristo como nuestro centro siempre causará desorden en nuestra vida, aunque haya mucha actividad religiosa. Usted podrá abrir la iglesia,
Usted podrá ir a todos los servicios que dan en la semana, a todas las actividades que dan en el mes, estar en 4 o 5 ministerios, servir de lleno, conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si Cristo no es el centro de su vida, usted lo que estará viviendo es una vida de desorden, por más religioso que usted sea. ¿Y sabe lo que eso produce, amado? Inmadurez espiritual. O sea, cuando una persona, a pesar de que tiene fe o conocimiento de Dios, aún no ha desarrollado carácter, discernimiento ni estabilidad espiritual. Y son como las olas del mar que van y vienen, como dice Santiago. En términos sencillos, es cuando alguien conoce verdades bíblicas, pero no las vive consistentemente. Depende excesivamente de emociones o circunstancias para poder creer. Reacciona más desde impulso que desde convicciones espirituales. Necesita siempre ser guiado, pero aún no ha aprendido a caminar con responsabilidad espiritual. Y yo sé que la Biblia habla de que oremos los unos por los otros. Pero hay personas que usted dice, este debería estar orando por mí, y cada vez que llego a la iglesia me pide, ore por mí, hermano. Pero usted lo ve que las cosas que le suceden a otros, usted lo ve muy espiritual diciendo, tenga fe, esto, para acá, y es el primero que necesita ser guiado. La inmadurez espiritual ocurre cuando hay crecimiento en información. Usted sabe mucho, conoce mucho, lee mucho, estudia mucho, pero poco crecimiento en transformación. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Voy a leer de la nueva versión internacional. Hebreos 5, capítulo 12 al 14. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimentos sólidos. Versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. O sea, un bebé. Versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Eso se llama discernimiento. El autor de Hebreo escribe que aunque los creyentes ya tenían tiempo suficiente en la fe para ser maestros, todavía necesitaban leche y no alimento sólido. O sea, habiendo recibido mucha enseñanza, todavía su vida no reflejaba madurez espiritual. La idea central de este texto es que tenían información, pero no desarrollo espiritual. Escuchaban la verdad, pero no la practicaban lo suficiente como para crecer en discernimiento. Eran unos inmaduros. Y por eso permanecían espiritualmente infantiles, como unos bebés que había que llevarlos. El versículo 14 dice que el alimento sólido es para los maduros. ¿Por qué? Porque han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y esto muestra otro principio clave. Escríbalo. La madurez no viene solo por aprender la verdad. Usted puede conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no lo hace maduro espiritualmente. Porque la madurez no viene solo por aprender la verdad, sino por practicarla continuamente hasta que transforme nuestra vida.
De modo que la madurez espiritual ocurre cuando acumulamos mucha enseñanza bíblica, pero no permitimos que esa verdad forme nuestro carácter y nuestras decisiones diarias. ¿Por qué no lo permitimos? Porque no nos dejamos llevar y guiar por ella. Es el resultado de creer en Cristo, pero todavía no pensar, todavía no decidir y vivir como Cristo vivió y enseñó a sus discípulos a vivir. Por eso es que la inmadurez espiritual es como vivir una vida sin ancla. Ponga un bote en una bahía y déjalo allí sin ancla. Vaya a Cocoa Beach y si usted tiene un bote, déjalo allí sin ancla en la bahía. Por la mañana va a haber alguien allí en las Bahamas disfrutando de su bote. La inmadurez espiritual es una vida sin ancla. Pablo describe lo que ocurre cuando la verdad no nos gobierna en Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra fluctuante describe algo que no está firme, algo que se mueve según la presión externa. Eso es inmadurez espiritual. Si usted por una tontería se le daña el día entero y está molesto el día entero y no quiere saber de nadie el día entero. Y digo que fue una tontería porque ¿qué cosa es más grande que el poder, la paz, la tranquilidad y la dirección que Cristo nos ofrece frente a las cosas externas del mundo? Y en algún momento de nuestra vida todos hemos sido culpables de ello. Eso es inmadurez espiritual. No se trata de falta de información, sino de falta de raíz, falta de estar arraigado al fundamento. Porque cuando la verdad no es nuestro eje, no es nuestro centro, hoy creemos una cosa y mañana creemos otra. Hoy estamos firmes, pero mañana estamos confundidos. Hoy estamos, gloria a Dios, aleluya, danzamos, brincamos, nos creemos que nos vamos a llevar el mundo de frente. Y al otro día estamos cansados, desorientados, confundidos, tristes, molestos. Me viene a la mente aquella palabra que se usaba en los años 70, pugilateado. ¿Te acuerdas de eso, pastor? Decía, ¿qué te pasa, brother, que están pugilateados? Nuestra fe se vuelve emocional porque carece de convicción alguna. Y el problema es que una fe basada solo en emociones se fortalece todo solamente cuando todo está bien, pero se derrumba cuando llega la crisis. Dios te dice en esta noche, amado, que la falta de verdad no siempre aparece como una enseñanza falsa evidente o una herejía abierta. Muchas veces es más sutil, se manifiesta como inestabilidad espiritual. Cuando una persona no está profundamente arraigada en la verdad de Dios, cambia fácilmente de opinión espiritual según lo que escucha. Su fe fluctúa según las circunstancias. Hoy está firme y mañana está confundida. Depende más de experiencias, emociones o voces externas que de convicciones bíblicas sólidas. Por eso el problema no siempre es creer algo incorrecto, sino no estar suficientemente establecido en lo correcto. Esto refleja lo que enseña Efesios 4:14, que el creyente inmaduro es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Y viene cualquier bambalán, cualquier falso profeta,
cualquier pastor o ministro con una agenda oculta, con una mala interpretación bíblica, y te manipula fácilmente. Y cuando usted al tiempo descubre esa manipulación, usted pierde la fe y abandona el cuerpo de Cristo, como hay muchos hoy en día. ¿Por qué? Porque no estaba suficientemente establecido en lo correcto. De modo que la ausencia de la verdad no siempre produce rebelión espiritual. Muchas veces produce una fe inestable, cambiante y fácilmente sacudida. Y así hay muchos viviendo hoy en día, que alguien vino y les sacudió la fe. Y el intercambio fatal sucede cuando cambiamos la verdad por una mentira. Ahí sí que nos metemos en problemas. Cuando cambiamos la verdad por una mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y créanme, yo no estoy hablando aquí de idolatría en términos de adorar una estatua o una imagen. Hay personas que con su supuesto servicio, con su supuesta fidelidad, terminan adorando a hombres. Y cuando el hombre le falla, dice Pablo, ya que cambiaron, ¿qué? La verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Escucha, no es la verdad, no es que la verdad desapareció, sino que fue cambiada. Entonces nadie puede vivir sin algo que le dé sentido. Porque si no es la verdad de Dios, será otra cosa. Emociones, ideología, el éxito, la aceptación, el placer. Y el resultado es que todo aquello que sustituye la verdad termina esclavizando al hombre. Porque cuando la verdad deja de ser nuestro centro, la emoción es la que gobierna, la presión social es la que decide y la cultura es la que dicta las voces, la que nos imparte dirección, la que nos lleva a tomar decisiones. De modo que el resultado siempre es desorden interior. ¿Por qué? Porque solo la verdad de Dios es la que alinea nuestra mente, es la que ordena nuestro corazón y es la que libera nuestra alma. Entonces, ¿qué sucede cuando la verdad reemplaza cuando la emoción reemplaza la verdad? Porque hoy muchas decisiones se toman de la siguiente forma, amado. Pues lo sentí, eso fue lo que yo sentí. Eso me hizo sentido lo que esa persona dijo. Eso me dio paz. Sin evaluar la verdad. Lo escuchaste, te dio paz, te sonó bien, te gustó. Pero la Biblia nunca nos ha enseñado que la emoción es el criterio principal, que es el criterio absoluto, ni mucho menos supremo. Por el contrario, mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Tenga cuidado con lo que siente, amado. Déjese de estar moviéndose por lo que siente. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. En su corazón, nuestro corazón, es más engañoso que líderes religiosos, que políticos corruptos, que amistades que supuestamente buscan lo mejor para nosotros. Nuestro peor enemigo es nuestro propio corazón. Mire, las decisiones las emociones definitivamente son importantes. Porque si usted no siente miedo, te puedes poner a entrar a un lugar que no debe entrar a la hora equivocada. Si usted no siente
sospecha o qué sé yo qué. O sea, tenemos que entender que las emociones son buenas, son importantes, pero entienda esto, por favor, no son infalibles. Las emociones no son infalibles. Porque cuando la emoción gobierna sin verdad, justificamos lo incorrecto, evitamos la corrección, sobre todo huimos del compromiso. Y aquí hay una verdad pastoral que debe decirse con amor. No todo lo que trae alivio inmediato trae vida eterna. Porque la verdad a veces confronta, pero siempre sana. Entonces, quiero invitarte para cerrar. Quiero invitarte a evaluar tu vida con honestidad delante de Dios. Y en esta noche, pregúntate, ¿qué es lo que gobierna mis decisiones? ¿En qué yo me estoy fundamentando para tomar decisiones? ¿Qué es lo que gobierna mis decisiones? Pregúntate eso. ¿Es la palabra o mis emociones? Y cuando hablo de la palabra, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Estoy tomando decisiones por la palabra o por mis emociones internas? ¿Es por la verdad eterna o por la presión cultural? ¿Es por Cristo o por mis circunstancias? Porque tarde o temprano, todo aquello que ocupe el centro de tu vida terminará gobernando tu corazón. Y solamente Cristo puede sostenerte en ese lugar sin destruirte. Solo Cristo puede sostener ese lugar sin destruirte. Tu corazón. Amada iglesia, Dios no nos llamó a vivir reaccionando, sino a caminar firmes. No nos llamó a ser movidos por tendencias, sino a vivir arraigados de la verdad. Hoy el llamado es simple, pero profundo. Esto es un llamado de restauración espiritual que Dios te hace en esta noche. Dios te llama a volver a poner a Cristo en el centro de tu vida. Eso significa que Cristo deje de ocupar un lugar secundario. O sea, solo religioso o emocional. Y vuelva a ser la referencia principal de todo. De todos nuestros pensamientos, de todas nuestras prioridades, de todas nuestras decisiones y propósitos. No se trata de añadir a Cristo a la vida, sino de reorganizar la vida alrededor de Él. Eso es una labor que entienda, es el Espíritu Santo, cuando usted se lo permite, el que nos guía y nos lleva para que podamos poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Porque usted podrá creerlo, entenderlo, asumirlo hoy, pero sin el Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad, es el único que puede llevarnos a porque podamos volver a poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Dios te llama a devolver la verdad a su lugar. Porque la verdad bíblica no fue dada solo para inspirar, sino para corregir, para formar y para dirigir. Cuando la verdad recupera su lugar en nuestra vida, dejamos de definir la vida por opiniones personales o tendencias culturales y comenzamos a vivir conforme a lo que Dios nos revela constantemente. Y por último, Dios te llama a permitir que su palabra te gobierne, no solo que te acompañe
durante tu vida. Porque muchas personas permiten que la palabra esté presente, pero no le permiten que tenga autoridad. Gobernar significa que la Escritura influye realmente en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros decidimos. De manera que ya no es un consejo espiritual ocasional, sino el principio que dirige nuestra conducta diaria. De manera que Dios te hace un llamado en esta noche a recentrar tu vida en Cristo, a reafirmar la verdad y a someter tu corazón a la autoridad transformadora de su palabra. Porque cuando la verdad ocupa el centro de tu vida, tu fe se afirma, tu mente se ordena y tu corazón descansa. Y como dijo Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amados, el próximo domingo continuamos con esta serie en donde vamos a hablar de una mente saturada con un corazón cansado. El agotamiento invisible de una generación informada pero no renovada. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Este es el pastor Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministry. Bendiciones, buenas noches. Gracias por conectarse. Comparte este video. No te quedes con él. Compártelo. Bendiciones.